El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando el ejército romano entró en Canas convencido de una sola cosa. Ese día, Aníbal sería aplastado. 80.000 hombres avanzaban seguros, confiados, creyendo que la superioridad numérica bastaba para ganar una guerra. Lo que no sabían era que cada paso que daban los acercaba a una trampa diseñada con precisión quirúrgica. No era una batalla, era una ejecución en masa que se estaba preparando a plena luz del día. En pocas horas, el orgullo militar más poderoso del mundo antiguo quedaría reducido a cuerpos amontonados, gritos ahogados y un silencio que marcaría a Roma para siempre. El amanecer del 2 de agosto del año 216 a.C. no anunciaba una batalla común. A orillas del río Aufidus, en el sur de Italia, Roma había reunido el mayor ejército que jamás había puesto en el campo de batalla. Más de 80.000 hombres. Legionarios endurecidos por décadas de conquista. Aliados itálicos sedientos de gloria. Caballería pesada y ligera entrenada para arrasar cualquier resistencia. Todos convencidos de que ese día borrarían a Aníbal del mapa. Para los romanos, la victoria no era una esperanza, era una certeza matemática. Tenían más hombres, más recursos, más armamento y la confianza absoluta de una república que jamás, en toda su historia, había aceptado la humillación. Aníbal lo sabía y precisamente por eso decidió no huir. Desde la distancia, el ejército cartaginés parecía menor, más frágil, casi expuesto. Apenas 50.000 hombres, muchos de ellos mercenarios, íberos curtidos en guerras tribales, galos impredecibles y africanos leales hasta la muerte, mezclados en una formación que, a ojos romanos, parecía mal organizada. El centro cartaginés avanzaba levemente hacia adelante, formando una curva convexa que se arqueaba como un arco tenso, como si estuviera cediendo ante la presión romana incluso antes de que comenzara el combate. Aquello no era un error, era una invitación, una trampa perfectamente calculada, un anzuelo envenenado. Los generales romanos, Lucio Emilio Paulo, un veterano cauteloso, y Cayo Terencio Varrón, un político ambicioso y temerario, interpretaron esa formación como una señal inequívoca de debilidad. Pensaron que Aníbal había cometido el mismo error que otros enemigos de Roma: presentar un centro vulnerable, fácil de romper. La decisión fue inmediata y absolutamente fatal. Ordenaron a la infantería avanzar en masa, empujando con todo su peso humano contra el centro cartaginés. El objetivo era simple, brutal, directo: romper la línea enemiga, dividir su ejército en dos mitades desordenadas y aplastarlo por pura fuerza numérica. Lo que los romanos no comprendieron, lo que no podían imaginar en su orgullo imperial, es que Aníbal había convertido su propia inferioridad en un arma letal. Había transformado su debilidad aparente en el mecanismo perfecto de destrucción. Cada paso que los romanos daban hacia adelante, cada metro ganado con sudor y sangre, cada grito de victoria prematura, los alejaba de la salvación. El centro cartaginés comenzó a retroceder lentamente, no en desorden, no con pánico, sino con una disciplina fría, calculada, casi sobrenatural. Los soldados galos e íberos cedían terreno de forma controlada, absorbiendo el empuje romano como una esponja empapada de sangre y polvo. La formación romana se comprimía cada vez más. Decenas de miles de hombres avanzaban sin espacio para maniobrar, sin posibilidad de girar, sin visión clara de los flancos. El ruido era ensordecedor. Escudos chocando contra escudos, gritos de guerra mezclados con alaridos de dolor, órdenes contradictorias que se perdían en el caos, el crujir de cuerpos aplastados por la presión implacable de quienes venían detrás. Para muchos legionarios, el combate aún no había comenzado y ya no podían moverse.
Estaban atrapados en una masa humana que avanzaba sin control, sin dirección real, sin escape posible. Mientras tanto, algo inquietante, algo definitivo, ocurría en los costados. La caballería cartaginesa, especialmente la dirigida por Asdrúbal, hermano de Aníbal y jinete maestro, había roto rápidamente a la caballería romana en el flanco izquierdo. No fue una lucha prolongada, no fue un duelo épico, fue una demolición absoluta. Los jinetes romanos fueron dispersados como hojas al viento, asesinados sin piedad o forzados a huir en cuestión de minutos. Aníbal observaba en silencio desde una colina cercana, sus ojos fríos, su mente calculando cada movimiento. El primer engranaje del mecanismo había encajado a la perfección. Roma creía estar ganando. Avanzaban, empujaban, penetraban el centro enemigo. No entendían que estaban caminando hacia una trampa sin salida. Cada segundo que pasaba reducía sus posibilidades de escapar. El polvo levantado por miles de pies cubría el sol. El aire se volvía irrespirable. Los hombres comenzaban a sentir el peso del miedo, aunque todavía no sabían por qué. Algo en el ambiente había cambiado. Algo terrible se estaba cerrando sobre ellos. En ese momento, la batalla aún no había mostrado su rostro verdadero. La carnicería todavía no había comenzado, pero estaba a punto de desatarse. Y el amanecer del 2 de agosto del año 216 a.C., el ejército romano avanzó con una confianza que rayaba en la arrogancia. Nunca antes Roma había reunido una fuerza tan colosal en un solo campo de batalla. Más de 80.000 hombres, alineados en una formación densa, profunda, aplastante. Una muralla humana diseñada para avanzar y destruir todo a su paso. La idea era simple, directa, brutal. Avanzar como una pared de escudos y espadas, romper el centro enemigo con fuerza bruta y aplastar a Aníbal por puro peso numérico. Para los romanos, la victoria no era una posibilidad, no era una esperanza, era una certeza absoluta grabada en piedra. Aníbal observaba en silencio. Sus ojos oscuros estudiaban cada movimiento, cada detalle, cada error que Roma estaba a punto de cometer. Sabía exactamente lo que estaban a punto de hacer. Durante meses, había estudiado la mentalidad romana con la precisión de un cirujano estudiando un cuerpo antes de cortarlo. Conocía su obsesión por el choque frontal, su desprecio arrogante por la maniobra táctica, su fe ciega en la masa. Por eso, colocó estratégicamente a sus tropas más débiles, galos e íberos, soldados valientes pero menos disciplinados, en el centro de la línea cartaginesa, formando una curva hacia adelante, como si su ejército estuviera cediendo incluso antes de empezar. En los flancos, ocultó su verdadera arma, la infantería africana, veterana de 100 batallas, disciplinada hasta el último hombre, entrenada para matar sin dudar, mortal como el veneno de una serpiente. Cuando comenzó el avance romano, el centro cartaginés retrocedió lentamente, paso a paso, metro a metro, controlado, calculado, perfecto. A los ojos romanos, aquello era una señal inequívoca de victoria. Los legionarios gritaban con furia, empujaban con desesperación, avanzaban como lobos oliendo sangre. Cuanto más retrocedía el enemigo, más se comprimía el ejército romano hacia el centro. La formación, que debía ser flexible y adaptable, se convirtió en una masa rígida y sofocante. Los hombres apenas podían mover los brazos. Muchos ya no veían el cielo. El polvo los cegaba, el calor los asfixiaba. Estaban ganando terreno, pero perdiendo la batalla. Entonces ocurrió lo imperceptible, lo silencioso, lo definitivo. Los flancos cartagineses comenzaron a cerrarse, como las mandíbulas de un depredador, como las puertas del infierno. La infantería africana giró sobre sí misma con precisión mecánica,
como una puerta que se cierra lentamente pero con fuerza imparable. No atacaron con prisa, no atacaron con furia descontrolada, atacaron con precisión quirúrgica. Los romanos, concentrados obsesivamente en empujar hacia adelante, no se dieron cuenta de que ya estaban rodeados. Cuando finalmente intentaron girar, cuando comprendieron la trampa, era demasiado tarde. Detrás de ellos apareció la caballería cartaginesa victoriosa que había destruido por completo a la caballería romana y ahora regresaba para cerrar el cerco. La trampa estaba cerrada, un cerco perfecto, total, irreversible. No había salida, no había escape, no había esperanza. Dentro del anillo mortal, el caos fue absoluto. El terror fue indescriptible, el sufrimiento fue inimaginable. No hubo líneas de batalla, no hubo órdenes que pudieran escucharse, no hubo estrategia militar que pudiera aplicarse. Solo había cuerpos aplastándose unos contra otros en una masa informe de carne y metal. Los romanos no podían huir porque no había hacia dónde correr. No podían maniobrar porque no había espacio para moverse. No podían luchar correctamente porque sus propios compañeros los aplastaban desde atrás. Los cartagineses avanzaban desde todos los ángulos, atacando sin piedad, sin descanso, sin compasión. No era una batalla, era una ejecución masiva, una matanza organizada, un sacrificio humano en el altar del genio militar. Los soldados caían sin espacio para desplomarse. Sus cuerpos quedaban de pie, sostenidos por la presión de otros cuerpos. Los heridos morían de pie, asfixiados entre cadáveres y hombres vivos que gritaban pidiendo clemencia. La sangre fluía como ríos, convirtiendo el suelo en barro rojo y viscoso. El aire se volvió irrespirable, cargado de polvo, sudor, sangre y el olor dulzón de la muerte. Los gritos eran ensordecedores. El horror era total. Aníbal había convertido la superioridad numérica romana en su mayor debilidad. Había transformado su ventaja en su condena. 80.000 hombres que debían ser su fuerza se convirtieron en su tumba colectiva. Durante horas interminables, el sol avanzó lentamente sobre Canas mientras la matanza continuaba sin pausa. No hubo tregua, no hubo compasión, no hubo misericordia. Los oficiales romanos fueron los primeros en morir, cazados deliberadamente, reconocibles por sus insignias doradas y sus armaduras decoradas. Luego, uno por uno, cayeron los legionarios, los veteranos, los novatos, los valientes y los cobardes, todos iguales ante la muerte. Al final del día, cuando el sol comenzó a descender tiñendo el cielo de rojo como la sangre que cubría la tierra, más de 70.000 romanos yacían muertos en un campo que antes era verde y ahora era un mar de cadáveres. Otros miles fueron capturados, destinados a ser vendidos como esclavos o a morir en minas lejanas. Nunca en su historia legendaria, nunca en siglos de conquistas y victorias, Roma había sufrido una destrucción tan completa en tan poco tiempo. Una legión entera podía ser derrotada, 2 legiones podían caer, pero 8 legiones, la flor innata del ejército romano, aniquiladas en un solo día. Eso era algo que nadie creía posible. El mensaje era claro como el agua, devastador como un rayo, imposible de ignorar. Roma no era invencible, Roma podía sangrar. Roma podía morir, y Aníbal Barca, el hijo de Cartago, el enemigo jurado de Roma, el genio militar que cruzó los Alpes con elefantes de guerra, acababa de escribir la página más sangrienta, más brillante y más terrible de su genio estratégico. Canas no fue solo una batalla, fue una obra maestra de destrucción, una lección de guerra que se estudiaría durante 2000 años. Un nombre que se pronunciaría con terror y admiración a partes iguales. Canas, el día en que Roma descubrió el miedo.